Roma, como sede de la iglesia en la ciudad de Roma, recibió prioridad. Así que el obispo de la iglesia en la ciudad de Roma era el primero de los obispos. Ya está. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Qué más? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Así que las personas que dicen que todo lo relacionado con lo petrino es simplemente honor, eso es un disparate. Eso no es de lo que hablan los cánones. Ellos hablan... Para ver. Bueno, a ver, el video que vamos a tener hoy es una entrevista entre un apologista católico llamado Eric Ibarra. Ustedes lo tienen de el lado izquierdo y del lado derecho suyo en pantalla tienen a un ortodoxo, sacerdote ortodoxo, un sacerdote que se llama Patrick John Ramsey, es quien tienen a su derecha. Este sacerdote ortodoxo es del patriarcado de Antioquía. Él obtuvo un doctorado, un PhD en teología ortodoxa por la Universidad de Winchester. Posee una maestría en teología ortodoxa por la Universidad de Gales. Tiene estudios monásticos en el monte Athos y sirvió dentro de distintas jurisdicciones, como por ejemplo el patriarcado, diferentes patriarcados, ¿no? Para no hacerlo más largo. Él se desempeña como tutor a distancia en un instituto ortodoxo en Cambridge y tiene muchos otros títulos que creo que creo que puede ser muy útil para poder profundizar y poder aprender de lo que él nos va a decir. Él ha servido en diferentes lugares, ha viajado mucho, tiene tesis doctorales por todos lados, ha escrito varios libros, por ejemplo, uno de los libros se llama El lugar de Pedro en la iglesia, ha participado en diferentes debates, y la verdad que es muy erudito, es una persona que ha estudiado mucho y se la ve también una persona muy sabia. Es un sacerdote ortodoxo del cual creo que podemos aprender muchas cosas. Creo que podemos aprender muchas cosas hoy. Quien tienen a su izquierda se llama Eric Ibarra. Se llama Eric Ibarra. Él es un converso del protestantismo. Él reside en Estados Unidos, más específicamente en Florida. Tiene formación en ciencias forenses, tiene formación en derecho tecnológico, ha escrito algunos libros, ha dedicado casi 2 décadas al estudio de las divisiones doctrinales dentro del cristianismo. Ha dedicado su vida a estudiar acerca del papado principalmente, ha estudiado mucho, es una persona de la cual se puede aprender mucho, Eric Ibarra. Tiene muchas obras y muchas publicaciones acerca de los roles, la patrística, los roles del papado, los diferentes papas y demás. De manera que podemos aprender mucho de esto. Podemos aprender mucho de esto. Si ya le dieron un me gusta, vamos a comenzar. Y si no le dieron me gusta, ahora le podés dar un me gusta, suscribirte y compartir, porque creo que esto va a dejar mucha tela para cortar. Yo creo que esto es uno de los videos más importantes que yo he hecho en mi cortito tiempo, porque llevamos muy poquito tiempo con este pequeñito canal. Pero para mí este video puede ser uno de los más importantes, si no es el más importante, si no es el más importante de todos. Yo ya tengo mi lapicera porque quiero anotar muchas cosas de las que él va a decir y quiero que ustedes presten atención a esto. Creo que presten atención a lo que él va a decir y las afirmaciones que él va a decir. Porque si nos quedamos al menos con un pequeño porcentaje de esta charla, nos va a volar la cabeza. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final, a que puedas exprimir lo más que puedas esta charla y que prestes atención a lo que hoy vamos a escuchar, porque creo que si sos protestante, sos católico, sos ortodoxo o practicás cualquier otra religión, creo que esto te puede volar la cabeza.
si lo tomas con honestidad, te puede volar la cabeza. Así que quédate hasta el final, porque creo que al final se van a desenredar muchas cosas. Así que sin más, vamos a escuchar. Hola, padre. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Estoy bien? Muchas gracias. Bienvenidos a todos de nuevo a Pensamiento Cristiano Clásico. Soy su anfitrión, Eric. Hoy estoy aquí con el padre Patrick, también conocido como John Ramsey. Él es un sacerdote ortodoxo oriental. No creo que necesite presentación. Ha estado en el programa muchas veces y ha participado en muchos debates en línea. Para aquellos que no lo conocen, que imagino serán muy pocos, tal vez solo un par, ¿podría por favor presentarse brevemente para ellos? Sí, por supuesto. Padre Patrick, como él dijo, soy Voy a ponerlo un pelín más rápido, así lo escuchamos mejor. sacerdote en el Patriarcado de Antioquía, en Inglaterra. Tengo una pequeña parroquia en el este de Inglaterra, en el campo. Soy tutor en el Instituto de Estudios Cristianos Ortodoxos y también soy diseñador web y trabajo a tiempo parcial en eso, ¿verdad? En esas cosas adicionales. Y sí, tengo una maestría en teología y un doctorado en eclesiología que fue Datos importantísimos, ¿eh? sobre el lugar de San Pedro en la iglesia. Así que Primer dato, especialista en el lugar de San Pedro en la iglesia. Dato importante, ¿eh? es un tema de gran interés para mí y por lo tanto una de las razones de la discusión de esta noche. Muchas gracias. Sí, sí. Así que algunos de nuestros oyentes no sabrán que tú tienes un doctorado en eclesiología centrado precisamente en el tema que vamos a tratar hoy, que es, como indica el título, la sede de Pedro en la historia patrística, o la iglesia romana, o la sede de Pedro, la cátedra, la posición de Pedro, para ser más exactos, en el primer milenio del patrimonio compartido entre latinos y griegos. Y de hecho, él ha escrito un libro sobre esto. Pará, ya tiró bomba. Ya tiró bomba. Lo que va a tratar hoy es ese tema. O sea, usted, acá adelante tenemos oro en polvo. Tenemos oro en polvo. Una conversación entre un apologista católico y un sacerdote ortodoxo teólogo especialista en el tema. Presten atención. Hoy se derrumba el argumento que muchos protestantes usan en contra de la iglesia. Vamos a escuchar bien. ¿Es a una tesis convertida en libro? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y eso está disponible en Amazon o no tienes ningún sitio privado para eso? De acuerdo. Intentaré poner el enlace en las notas del programa para que las personas interesadas puedan comprarlo, porque simplemente no es posible condensar todo lo que escribiste ahí en un solo episodio. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, qué piensas? Porque tenemos que tener un punto de partida. Tenemos que tener un punto de partida claro y definido para saber exactamente quién es Pedro, cuál era su posición específica y cuál es el modelo eclesiológico, podríamos decir, de cómo ese modelo se desarrolla y evoluciona a lo largo de toda la historia. Bien, una aclaración importante. Una aclaración importante. Una aclaración importante. Voy a dejar el link en inglés debajo, en la descripción. Voy a dejar el link del video original. Voy a dejar el link del video original para que aquellos que quieran constatar, si este video ha sido torcido, manipulado, lo pueden ir a ver en inglés directamente. Entonces yo voy a dejar el link debajo porque lo que hacemos, y principalmente lo hace un hermano de mucha generosidad, es doblar con inteligencia artificial, doblar al español este tipo de videos. ¿Para qué? Para que muchos protestantes se hagan católicos manipulando lo que dicen. No, no, no. Porque como católicos no necesitamos manipular información para poder llegar a la verdad o para poder convencer a otros. La verdad se defiende sola, decía San Agustín. Usted lance la verdad y la verdad se defiende sola. Lo que hacemos por inteligencia artificial es doblar al español de un idioma que no sea el español. Nada más. Nada más que eso. Y gracias a Dios y gracias a la generosidad de nuestros hermanos, contamos con un hermano que se dedica a doblar al español vía inteligencia artificial. ¿Se usa la inteligencia artificial? Sí, pero para que si alguno que está en duda dice, no, pero seguramente porque es inteligencia artificial, por lo tanto no es verdad. No, la inteligencia artificial se puede usar para decir cosas que no se dice, pero también se puede usar para bien o no. También se puede usar para bien. Utilizar la inteligencia artificial no es sinónimo de que todo sea falso. No, no. Es como el Internet. Por ejemplo, el Internet, ¿todo lo que hay en Internet es falso? No.
No, uno puede buscar información verdadera también dentro de Internet. La inteligencia artificial puede servir para hacer daño a los demás y para engañar, o puede servir para traducir de un idioma que no es el español al español, o traducir del mandarín del egipcio a otro idioma vía inteligencia artificial. Y eso es lo que hacemos. Entonces vamos a dejar después el link debajo. Debajo vamos a dejar el link del video en inglés del canal del hermano Eric Ibarra para que ustedes después lo puedan ver. Pero si no, quédate acá porque en español y anotando cosas nos vamos a enriquecer mucho. Nos vamos a enriquecer mucho. Así que si ya le diste like, vale esta aclaración para todos aquellos desconfiados que dicen, pero como es IA, es falso. No necesariamente, no necesariamente. Exactamente, como dice Saibaim. Exactamente, exactamente. Saibaiman, como dice, la inteligencia es una herramienta nada más. Se puede usar para bien como se puede usar para mal también. ¿Ah? Como todo, se puede usar para bien y se puede usar para mal. Así que vamos a ir directamente a seguir escuchando y luego lo vamos a dejar cuando edite el video, porque este video va a quedar para miembros. Cuando edite el video, lo vas a ver abajo, al link original. Vamos a seguir. Obviamente soy católico romano, así que los oyentes ya tendrán una idea de la postura que yo tomaría, pero no mucha gente sabe que los ortodoxos orientales tienen la capacidad de absorber gran parte de los temas petronológicos que surgen en el primer milenio, y a menudo la gente piensa, la primacía de Pedro, eso es de los católicos romanos, la igualdad de Pedro, eso es de los ortodoxos orientales. Pero nosotros creo que vamos a recibir un poco de educación sobre esto, porque demasiados católicos en Internet, cuando piensan en Pedro, la sede de Pedro, piensan exclusivamente en la iglesia romana en todos los siglos del primer milenio. Y a veces, cuando los católicos leen sobre la sede de Pedro en Antioquía, o la sede de Pedro en Alejandría, o la sede de Pedro como el episcopado, como que, ya sabes, se confunden porque piensan, bueno, eso es como un error. Se supone que todo debe centrarse solo en Roma, ¿verdad? Entonces, dinos por dónde podemos empezar, dónde podemos comenzar, un punto de partida, y luego ir desarrollando este tema de Pedro y su primacía en la eclesiología. Correcto. Bueno, digamos que podemos empezar con los puntos en común, como por ejemplo la comisión de Cristo a Pedro cuando le entrega las llaves, y él sí distingue a Pedro en ese momento, así que, y le da las llaves. Y a partir de eso vemos a Pedro en el libro de los Hechos tomando un papel principal, e incluso en los evangelios, él asume un papel de liderazgo entre los discípulos. No. ¿Cómo vamos a empezar así de fuerte? ¿Cómo vamos a empezar así de fuerte? Empezamos Pará. fuerte. Vamos ahí a top. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este teólogo ortodoxo? ¿Qué está diciendo? ¿Que Pedro tiene una primacía? Bueno, sí lo dijo. Dato importante. Primacía. Primacía de Pedro. Voy a ir anotando porque al final vamos a juntar todo esto. Y nuevamente, al final, cuando él, después de negar a Cristo, es reconciliado sobre apacentar mis ovejas 3 veces. De nuevo, es el tipo de situación en la que él es señalado para esto. Así que creo que hay un acuerdo común en que Pedro es, en cierto sentido, el líder, la cabeza de los apóstoles, y que él es señalado para ese papel. El líder, la cabeza de los apóstoles, dice. Dato importantísimo. Así que creo que ahí es donde tenemos un terreno común desde el cual partir. Y luego también solo estoy tratando de pensar cuál es el mejor lugar para continuar desde ahí. Y también lo que se ha acordado es que existe la sede petrina y la sede de Pedro, y que eso definitivamente incluye a Roma, que históricamente se conocía como la sede de Pedro y tiene una identidad petrina. ¡No! Empezó muy fuerte este sacerdote ortodoxo, ¿eh? Así que creo que esos son los puntos en los que estamos de acuerdo. Y también con ese estatus petrino, aquí es donde algunos ortodoxos podrían de alguna manera oponerse un poco a lo que estoy diciendo ahora, pero tiene una posición de autoridad, una posición de liderazgo entre los demás obispos. No es igual en todos los aspectos. Y Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Es el líder entre los apóstoles. ahora, por supuesto, podemos hablar de igualdad en los diferentes aspectos, pero ciertamente hay una prioridad y privilegios que se le atribuyen al obispo de Roma y no son meramente honoríficos. Hay aspectos funcionales. No son honoríficos. O sea, no sé qué. Ya está, cerremos, nos vamos. Listo, acá se terminó. Nos vamos. Adiós a todos. Chao, nos fuimos. Listo. Adiós. Se terminó. Se terminó.
¿Se terminó? ¿Nos vamos? No, vamos a seguir. Recién empezamos. Recién empezamos. reales a través de él. Creo que también la palabra Pedro y Cefas conectadas con la roca es también un aspecto importante cuando hablamos de Pedro. Así que eso incluye dos cosas que pienso. Una es la estabilidad, que hay una roca de estabilidad de Pedro y por lo tanto el episcopado a lo largo del tiempo. Y la otra es la conexión de la roca con Cristo, quién es la roca. Así que hay una conexión clara entre Pedro y Cristo. Y a través de la fe confesional y la presencia de Cristo manifestada a través de Pedro. Y así también existe ese vínculo profundo ahí con el nombre compartido. Así que creo que en esos puntos estamos de acuerdo. Y yo, sí, desde ahí. Ahora bien, a partir de material patrístico y otros textos bíblicos, tenemos que las llaves eran para atar y desatar los pecados. No, no, espere un poco, espere un poco. Espere un poco, señor ortodoxo. Espere un poco, porque acá huele todo. Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo este teólogo ortodoxo, ¿no? Donde los pecados son desatados, quedan liberados. Y lo que fue atado en la tierra queda atado aquí. Ahora, ese mismo poder, aunque no se menciona con la palabra llaves, se les da a los otros apóstoles después, como un todo. Así Claro. que el poder de atar y desatar no es exclusivo de Pedro. Él ciertamente lo tiene primero solo en el, pero no es un poder exclusivo en sí mismo. Y luego el otro aspecto es que tenemos personas como San Cipriano de Cartago que hablan de Pedro en términos de cada obispo. Así que sí, definitivamente tenemos material patrístico donde se vincula a Pedro con cada obispo. Así que creo que, de nuevo, podemos estar de acuerdo en ese material, en que está ahí. Y luego también está esa profunda herencia de Alejandría, la sede de Alejandría, y Antioquía también se han identificado como sedes petrinas. Así que creo que también hay una herencia clara en ese sentido. Eso Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo, ¿no? no significa qué relación tienen o qué implica eso, pero creo que podemos estar de acuerdo en que tenemos estos son simplemente los hechos que están de base. Correcto. La discusión. Así que lo dejaré ahí por el momento. Y luego tú puedes, podemos hacer más preguntas o desarrollarlo más o Sí, sí. o si crees que he cometido un error ahí. Sí, muchas gracias por eso, sí. Así que, entonces puede haber un punto de partida donde ambos reconozcamos que cuando Cristo estableció el gobierno apostólico de la iglesia, le dio un lugar muy especial a San Pedro y que ese papel implica prerrogativas de autoridad. Podemos estar de acuerdo en eso. Y, sabes, está presente en toda la himnografía y liturgia bizantina que Pedro es la roca, su confesión es la roca, Cristo es la roca y todas estas cosas. Pero donde empezamos a ver nuestras diferencias entre el catolicismo y la ortodoxia, según lo entiendo, es que los católicos tienden a pensar que el ministerio de Pedro termina en Roma en algún momento, después de estar en Antioquía durante unos 7 años, y cuando muere en Roma eso deja como una sede permanente para una primacía exclusiva que él tenía, de tal manera que similar a como una sucesión dinástica de reyes o una sucesión lineal de presidentes, emperadores, lo que sea, que Roma sola de alguna manera cierra esta sede permanente, de modo que ahora todos los obispos de Roma, desde San Clemente, el primer sucesor de Pedro, en adelante, que tiene ya sabes, es la cabeza permanente de la iglesia. Ahora, eso es algo que, sabes, porque yo no, ni siquiera estoy seguro de que tú podrías estar de acuerdo con eso. Quizá podrías, ¿qué dirías al respecto? Porque sé que hay diferentes niveles de autoridad, Petrina. Entonces, ¿cómo se relaciona, según tu entendimiento, el ministerio histórico de Pedro y Roma? Correcto. Bien, de acuerdo. Creo que lo que has mencionado es precisamente donde vemos, donde nos separamos. Y creo que este concepto específico, este concepto en particular, empieza a verse más a partir del siglo IX, pero creo que se cristaliza mejor en el siglo XI, con Gregubos, el Papa Gregorio VII, y de alguna manera se va desarrollando durante los siguientes 200 años hasta tomar su forma completa, probablemente hacia Florencia, de hecho, incluso en León. Florencia, la expresión completa de eso ya se ha establecido. Trento es simplemente una recapitulación de eso frente a, en relación con los protestantes, y luego el Vaticano I es una conclusión lógica de esa línea particular de pensamiento de la cual podemos hablar más adelante. Me interesó mucho ver parte de tu discusión con el otro profesor la otra noche. Sí, sí. Sobre algunos de los temas que eso tiene y podemos discutirlo más adelante. Pero vamos, retrocediendo un paso, así que desde una perspectiva ortodoxa, por ejemplo, mirando a San Cipriano de Cartago, en realidad podemos retroceder aún más e incluso a San Ignacio de Antioquía. Y lo que San Ignacio de Antioquía dice es que la Iglesia Católica se encuentra en cada lugar, es decir, en cada ciudad donde está la presencia del obispo y los presbíteros. Ahora, de hecho, creo que históricamente es mejor no pensar en el obispo estando en cada lugar, sino en un sínodo de obispos y presbíteros en cada lugar.
Y así todos ellos, en cierto nivel, son bastante iguales. Todos podían ser llamados, en las primeras escrituras, todos podían ser llamados presbíteros u obispos. El hecho de que compartan el nombre o que les des un título a los presbíteros en cada lugar no significa que no haya una distinción entre uno y los otros. Lo que esto muestra es una cierta igualdad. Así que, si retrocedemos a los apóstoles, Pedro es destacado de entre los apóstoles como alguien señalado. Sin embargo, los otros apóstoles tienen la misma autoridad que Pedro. Todos ellos reciben la capacidad de atar y desatar y esencialmente las llaves. Pero dijo al principio que Pedro estaba por encima. Pedro es señalado aparte. Así que Mirá, Pedro es señalado aparte. lo que vemos en cada diócesis es que un presbítero es destacado, el obispo, y ese pasa a ser conocido como el obispo en relación con los demás. Pero él, en lo que respecta al sacerdocio, tiene la misma gracia, es decir, los mismos medios de enseñanza, de sacerdocio y de gobierno. Todos gobiernan la iglesia juntos, aunque él centraliza ese gobierno. Y, así que todos los apóstoles gobernaban. No era como si Pedro se sentara en un trono y mandara a los demás. Todos gobernaban con él, pero de una manera coordinada en torno a él. Así que esto es importante. Entonces, en este caso, lo que sucede es que en cada diócesis, Ignacio habla del obispo como el lugar de Cristo. Así que es Cristo quien es el centro de la iglesia, quien une a los apóstoles, y Amén. de él proviene el origen de la ordenación de las iglesias, etc. Él es el punto central, así que de alguna manera el obispo manifiesta a Cristo. Ahora, esto es precisamente la roca. Y así, en este caso, el obispo es destacado entre los... Y así Ignacio habla de los presbíteros como los apóstoles. Así que lo que tenemos es a Pedro y a los apóstoles en cada lugar. Así que el ministerio universal de los apóstoles se encuentra en cada diócesis y por lo tanto la iglesia está fundada sobre Cristo y los apóstoles, como nos dice en Efesios. Así que en cada lugar el fundamento es Cristo y los apóstoles, lo cual se manifiesta a través del obispo y los presbíteros, y el destacar a uno es el destacar a Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Sobre Cristo y los apóstoles, como nos dice en Efesios. Así que en cada lugar el fundamento es Cristo y los apóstoles, lo cual se manifiesta a través del obispo y los presbíteros, y el destacar a uno es el destacar a Pedro. Así que cada obispo, de esta manera, entre los demás apóstoles, en cierto sentido como iguales en lo que respecta al ministerio, y es interesante que en Occidente, cuando establecieron los rangos del clero, el obispo no era una orden separada. En realidad, él formaba parte de la orden del presbiterado en los primeros tiempos. Y luego, más adelante, es cuando se le empieza a distinguir un poco más, pero de hecho hay una parte importante que reconocer. Él es un sacerdote entre sacerdotes. Y curiosamente, en la liturgia romana, oriental, el obispo en realidad se quita todas sus insignias episcopales que lleva en el antebrazo cuando celebra la liturgia. Él se presenta vestido con la casulla o tolonghi, igual que los demás sacerdotes. Durante la ofrenda propiamente dicha, él se encontraba como sacerdote entre sacerdotes. Él solo se ponía su vestimenta Yo voy anotando todo porque después cuando hagamos una recapitulación, vuela todo. episcopal, cuando realizaba una ordenación, porque hace la ordenación como obispo, y cuando comulga, porque ocupa el primer lugar entre los demás como obispo. Pero cuando realmente celebraba la liturgia, se quitaba toda su identidad como obispo y servía como sacerdote. Ahora bien, esto se ha corrompido con el uso de vestimentas imperiales, etcétera, en tiempos modernos en Oriente, pero solo señalo esto para reforzar que la práctica litúrgica, etcétera, mostraba la armonía del sacerdocio, y así en cada diócesis Pedro es destacado como la roca, como quien representa a Cristo junto con los ¿Cómo que en cada diócesis? apóstoles en cada lugar. Por eso podemos llamar a cada obispo Pedro, porque él ocupa ese lugar en el pequeño sínodo de apóstoles, siendo cada presbítero un apóstol y los guía como el primero entre ellos. Y se puede ver que hay una igualdad, ya que todos son sacerdotes. Todos gobiernan, pero él tiene una advertencia central. Ellos solo ¿Cómo? ¿Cómo que tiene una preeminencia central? ¿Cómo? sirven con su consentimiento. Y él Todos sirven con su consentimiento. Voy anotando, ¿eh? Voy anotando. Ustedes también, si quieren, es tomen quien nota. los ordena para que el sacerdocio sea uno solo. Así que ahí es donde podemos ver a Pedro en cada lugar. Luego continúa hablando de que en la iglesia primitiva había muchos sínodos regionales, sínodos metropolitanos, que abarcaban unas 10 ciudades y estos estaban mapeados sobre el imperio romano. Creo que la iglesia dijo, en realidad es útil tomar la estructura jerárquica que vemos en el imperio y usarla para nuestra organización. Así no habrá disputas sobre quién es mejor o peor, porque yo soy más santo o lo que sea, mi apóstol es mejor que el tuyo, etc. Usaremos la estructura romana para nuestra... Claro, el problema al cual siempre la iglesia y las escrituras es a no ensoberbecerse, no a deslegitimar a la autoridad. Es, si sos autoridad, cuídate, no te ensoberbezcas, serví, pero no es dejas de ser obispo por si te ensoberbeces. No, no. Las propias estructuras. Necesitamos eso, una estructura similar. Y así tienes a uno que es el metropolitano, quien lidera a los demás obispos y su función es de nuevo la singularidad que él ordena a todos los demás obispos.
Escucha eso. No hay nada que decidan los obispos que vaya más allá de la diócesis o que sea común a todas las diócesis sin su consentimiento. Pero también hay un sentido de unanimidad en el que todos hablan juntos, así que todos consienten. De nuevo, eso muestra esa igualdad. Pero él es una parte singular en eso, así que tiene un papel de liderazgo y de singularidad. Así que de esta manera el metropolitano se sitúa como un obispo, Pedro, en relación con los otros apóstoles, los otros obispos, algo así. Así que tienes eso. Y verás, esto en realidad estaba muy arraigado en la tradición y creo que tanto en Oriente como en Occidente esta estructura se ha derrumbado o ha sido olvidada en Hay un Pedro en cada lugar. gran medida. Y eso es realmente triste porque el Papa León Magno dedicó mucho tiempo a proteger esto y se pueden ver. ¿Cómo? ¿Quién? Esta estructura se ha derrumbado o ha sido olvidada en gran medida. Y eso es realmente triste porque el Papa León Magno dedicó mucho tiempo a proteger esto y se... El Papa León Magno protegió. Hay un Papa, ¿no? Hay un Papa León Magno que existe en la historia dicho por un ortodoxo. Pueden ver muchos cánones que protegen los derechos de los metropolitanos de esta manera. Así que esta era realmente la parte funcional de toda la ordenación de obispos y los asuntos prácticos como tribunales. Realmente estos eran los tribunales. Cuando un obispo tenía un conflicto con su presbiterio, ellos acudían al tribunal del sínodo. Así que existían tribunales de primera instancia como tales. Así que estos tenían un papel funcional muy importante dentro de las iglesias, en la administración de las iglesias. Dato importantísimo. Cuando un obispo tenía conflicto con el presbiterio, se acudía a un tribunal del sínodo. O se acudía a la sola escritura. No, se iba al tribunal del sínodo. Cada lugar. Y luego estos sínodos tenían una especie de capa superior sobre ellos, lo que se llama exarcas, que era una especie de agrupación romana de varias diócesis, varias regiones vinculadas. O sea que había autoridades superiores. Vamos escalando, ¿eh? Diócesis, pero había autoridades superiores a las diócesis. ¿Vamos a llegar al Papa alguna vez? A ver. Sí. Pero eso estaba muy cerca de los patriarcados, que eran las sedes esenciales. Bueno, sí, pero tienes el exarcado y luego tienes a Roma casi por encima. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Varias regiones vinculadas entre sí. Pero eso estaba muy cerca de los patriarcados, que eran las sedes esenciales. Bueno, sí, pero tienes el exarcado y luego tienes a Roma casi por encima de eso como una especie de corte suprema de apelación. Roma por encima de todo, lo dijo un ortodoxo. De los patriarcados, que eran las sedes esenciales. Bueno, sí, pero tienes el exarcado y luego tienes a Roma casi por encima de eso como una especie de corte suprema de apelación. Pero entre los exarcados hay dos que destacan especialmente, que son Alejandría y Antioquía. Sí, pero ¿está Roma por encima? ¿Roma por encima? ¿O es blasfemia? ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Ojo, acá hay afirmaciones muy fuertes, porque tienen consecuencias lógicas muy grandes. Estaban solo al nivel de exarcado. Ahora Roma era varios exarcados. Estaba por encima de eso, así que tienes una sede como Tesalónica en los primeros tiempos, que era un exarcado. Él se encargaba de varias sedes metropolitanas, de alguna manera las coordinaba y las mantenía unidas, y había más en Occidente. Y el Papa León pasaba mucho tiempo reprendiendo a estos tipos por entrometerse en las metrópolis, ya sabes, en las órdenes. ¿Que el Papa León qué hacía? Sedes metropolitanas, de alguna manera las coordinaba y las mantenía unidas, y había más en Occidente. Y el Papa León pasaba mucho tiempo reprendiendo a estos tipos por entrometerse en las metrópolis. ¿Pero el Papa León tenía autoridad por encima? Entonces, ¿se terminó? Pero los ortodoxos, ¿se terminó? En las ordenaciones y esas cosas en las metrópolis. Pero Alejandría y Antioquía solo eran equivalentes a un exarcado, solo tenían un número de metropolitanos bajo su jurisdicción, no tenían varios exarcas. Cuando apareció Constantinopla, curiosamente se le asignaron 3 exarcados bajo su autoridad como sede principal. Solo detalles de eso. Sí, sí. Entonces tienes las 3 sedes principales que han sido Roma, Alejandría y Antioquía. Y curiosamente, en uno de los cánones del primer concilio ecuménico se habla de que prevalezcan las antiguas costumbres, lo que implicaba que Egipto, Libia y Pentápolis permitieran al obispo de Alejandría tener autoridad sobre todas estas regiones y también recibir un trato similar al del obispo de Roma. Y luego, de manera similar, se menciona lo mismo en referencia a Antioquía. Luego deja de nombrar sedes. Y esto, según Roma, demuestra que en realidad de lo que están hablando es de que estas son las sedes patriarcales por costumbre antigua. Así que desde el principio de la Iglesia, estas 3 sedes se establecen con identidad proveniente de Pedro, como las 3 sedes principales de la Iglesia. Y hay otro canon en el que se habla de Jerusalén.
Ahora bien, Jerusalén no es una sede patriarcal en ese sentido, pero es una sede de gran honor. Escucha. Así que ocupa el O sea, ¿vieron cuando un protestante te dice, pero ¿y Jerusalén? Ahí se instituyó la iglesia. Mirá lo que dice, la iglesia entendía en aquel tiempo a Jerusalén como honorífico, pero el sistema, la institución de la iglesia instituida por Jesucristo, llevaba una autoridad teológica fundamentada en Pedro. Fíjate vos, ¿no? Fundamentada en Pedro. Lo dice un ortodoxo. Se termina eso de, pero los ortodoxos que creen diferente. Mira. quinto lugar en nuestra jerarquía, pero no es estrictamente patriarcal. Se le honra porque ha sido la madre de todas las iglesias, ya que de la primera iglesia surgió y porque es la ciudad santa donde estuvo Cristo. Así que va, pero esto se hace en un canon separado, que simplemente señala que las tres que se nombran en este canon están ahí por alguna razón combinada. Y si miras hacia atrás, es el legado patriarcal lo que ves a través de la iglesia. Ahora, también en el canon que habla sobre Antioquía, Alejandría y Roma, también se menciona a los sínodos metropolitanos y la importancia y estabilidad de estos. Y que incluso cuando Jerusalén llega a ser honrada o reconocida como tal, aún debe reconocer la función del metropolitano. Él no puede interferir con eso. Y esa fue una tensión muy importante que tal vez discutiremos más adelante, es que aunque existían estas sedes mayores, había una jurisdicción del metropolitano con la que estas sedes superiores no podían interferir. No es que tuvieran control absoluto, sino que tenían cierto nivel de autoridad como sedes de apelación, pero no podían entrar y empezar a ordenar obispos dentro de las jurisdicciones de estos metropolitanos. Esa es la función del metropolitano, no es tarea Lógico, lógico. Diócesis diferentes en la actualidad. patriarca ir y hacer eso. Y esa es una de las razones por las que más adelante se estableció el canon 28 para reprender a los patriarcas por consagrar u ordenar a todos los obispos y el concilio ecuménico dijo, no tienen derecho a hacer eso, a pesar de la igualdad. Así que eso estableció una estructura que se ve en los canos. Para los que van llegando, estamos viendo un ortodoxo que está explicando, un teólogo ortodoxo que está explicando la primacía de Pedro en la iglesia. Cómo se entendía la primacía y está diciendo bomba, después vamos a repasar. Pero él está diciendo de que Pedro no tenía autoridad honorífica, sino que era jurisdiccional. Eso es lo que está diciendo, entre otras cosas. Seguimos. Cánones y en la historia de la iglesia, donde Pedro está presente en varios niveles. Y lo único más que quiero mencionar ahora para añadir es que en las escrituras vemos que, aunque Pedro es el príncipe de los apóstoles, Pablo también es conocido como príncipe de los apóstoles. De hecho, a Pedro se le llama el apóstol de los judíos y a Pablo el de los gentiles. Así que estamos viendo aquí una igualdad de posición y existe una larga y profunda tradición de que Roma fue fundada por Pedro y Pablo. No es simplemente aceptado por el ortodoxo, Pedro. Y también veremos que en Antioquía, Pablo estuvo en Antioquía, y también Pedro y Marcos, quien fue discípulo de Pedro y que luego quien conecta con el patrón de Alejandría, también fue discípulo de Pablo anteriormente. Así que vemos a Pedro y Pablo juntos en cada uno de estos lugares. Así que simplemente lo menciono que, incluso entre los propios apóstoles, el liderazgo no era simplemente singular. En realidad eran dos los que eran reconocidos como la cabeza. Así que eso. Al principio recuerden que dijo que el líder era Pedro, lo dice literal. El líder era Pedro. Solo pone un poco de tensión sobre la idea de singularidad. Un momento, ¿cómo es que el segundo también es considerado como apóstol igual? Bueno, en fin, eso es suficiente por ahora. Así que, sabes, recuerdo que discutimos esto hace un tiempo y yo planteé la pregunta. No sé si llegamos a profundizar lo suficiente, pero parece que la estructura que tenemos aquí con Pedro como el obispo, los presbíteros como los apóstoles, y tienes esto, ya sabes, básicamente un sínodo diocesano, donde puede recrear la dinámica de Pedro y los apóstoles en cada iglesia. Y así que parece que solo a nivel teórico eso no requiere en absoluto ningún tipo de residencia histórica, ni tampoco evidencia concreta de que Pedro haya vivido en Roma en algún momento específico de la historia, al menos según este planteamiento teórico. A ver. Así que quiero decir, en otras palabras, en este tipo de esquema, es posible que Pedro haya ido a Bitinia y haya decidido ayudar a la iglesia allí y haya muerto allí en vez de en Roma, y aún así muy buena pregunta. Tendríamos a Roma, Alejandría, Antioquía. Buena pregunta. Creo que no, que él simplemente podría haber desaparecido. No, creo que el hecho de que él fuera a estos lugares, que Marcos fuera enviado por él a Alejandría, que Pablo también estuviera en estos lugares. Y Marcos me parece que que había una conexión con la presencia de Pedro. Ahora, Pedro y Pablo fueron a otros lugares. No es que simplemente se quedaran en dos lugares. Correcto. Así que había una sensación de que estas sedes, Alejandría, Antioquía y Roma, eran especialmente señaladas.
Así que cuando hablan de la presencia de Pedro en ellas, hay más que simplemente el hecho de que él haya estado allí. Creo que hay una sensación de una designación de estas sedes, una cierta instauración de una autoridad en estas sedes por parte de Pedro y junto con Pablo, que lo establece como patrón más allá de simplemente haber estado allí. Así 3 sedes con identidad proveniente de Pedro, dice la historia. así que en realidad hay una instauración, una autoridad, se dijo, esta sede va a tener algo y yo he estado aquí para reforzarlo. Así que creo que eso es importante. Ahora, curiosamente, sí, mientras que en cada diócesis tienes al patrón de los presbíteros de la iglesia, obviamente cada obispo tiene que ser ordenado, así que necesitas un sínodo por encima del obispo. Cada obispo, fíjate lo que dice, mira. Sí, mientras que en cada diócesis tienes al patrón de los presbíteros de la iglesia, cada diócesis tiene una autoridad, un obispo. Obviamente cada obispo tiene que ser ordenado, así que ¿por qué obviamente? Si hoy uno se puede levantar que sintió el llamado de Dios y ya se ordena presbítero. Bueno, fíjate vos, la historia de la iglesia dice que eso no es posible. Obviamente eso no puede ser legítimo. Fíjate vos. necesitas un sínodo por encima del obispo para ordenar a los... Eso es. Dios les bendiga. Gracias, Vero. Gracias por ese super chat. Dios te bendiga. Un gusto que estés por acá. Más a cada obispo. Así que la iglesia en sí no puede sobrevivir sin una estructura sinodal por encima de las diócesis. Aunque la iglesia... ¿Cómo? ¿La iglesia no puede sobrevivir? Así que necesitas un sínodo por encima del obispo para ordenar a los demás. A cada obispo. Así que la iglesia en sí no puede sobrevivir sin una estructura sinodal por encima de las diócesis. Aunque la iglesia... ¿La iglesia no puede sobrevivir sin una estructura por encima de las diócesis, dijo? Así que necesitas un sínodo por encima del obispo para ordenar a los demás. Está tirando bombas, ¿eh? Cada obispo. Así que la iglesia en sí no puede sobrevivir sin una estructura sinodal por encima de las diócesis, aunque la iglesia sea católica en cada diócesis, en otras palabras, porque tienes a Cristo y a los apóstoles en cada lugar, la plenitud de la iglesia o la plenitud del liderazgo de la iglesia está en cada lugar. Sin embargo, los obispos tienen que ser ordenados o al menos debidamente reconocidos por los demás obispos, y esto es un sínodo. Y luego uno de ellos, consagra al nuevo obispo. Pero es un reconocimiento universal de que este es el cargo de líder. ¿Es un reconocimiento católico? Y que esta es una iglesia católica que estamos observando. Y luego, como dice San León, la iglesia converge en una sola sede. ¿Que la iglesia converge en una sola sede? Nuevo obispo. Pero es un reconocimiento universal de que este es el cargo de líder y que esta es una iglesia católica que estamos observando. Y luego, como dice San León, la iglesia converge en una sola sede. Chao. Se murió el diablo. ¿Me entendiste ya? Es increíble. Y entonces es importante que llegue a una sola para que las iglesias estén unificadas, que no estemos ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todo? ¿Se terminó? divididos. Y ves que en la ortodoxia ahora estamos llegando casi a una tensión, casi hay una tendencia a restar importancia a la sede patronal y estamos viendo casi iglesias étnicas, cada una haciendo lo suyo, lo cual creo que es algo negativo. Y la gente lo ve como una debilidad en la ortodoxia porque se ha perdido el sentido de una única sede patronal central. Ahora, también diré que es importante que la sede sea una... ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? ¡Ya está! Hay que cerrar todo y hacerse católico, muchachos. Lo cual creo que es algo negativo. Y la gente lo ve como una debilidad en la ortodoxia porque se ha perdido el sentido de una única sede patronal central. Ahora, también diré que es importante que la sede sea una sola, no que sean 3, 6 o 4 cosas, porque en cierto sentido, así como la Trinidad es un solo Dios. Tenemos una... No. ¿Cómo dijo, señor ortodoxo? Ahora, también diré que es importante que la sede sea una sola, no que sean 3, 6 o 4 cosas, porque en cierto sentido, así como la Trinidad es un solo Dios. Ustedes discúlpenme, pero cuando yo escucho estos temas, a mí me entusiasma mucho, me pone muy contento porque es desmoronar una mentira que muchas veces nos han sembrado. Entonces me pongo contento porque va a haber muchos protestantes que van a abrir los ojos después de ver estas cosas. No solo en este canal, en muchísimos otros,
o leyendo o estudiando. Entonces a mí me pone muy contento de verdad. O sea, estas afirmaciones tienen consecuencias lógicas muy gruesas, muy grandes. Esto es una bomba. Lo que él está diciendo es que la sede debe ser una como Dios es uno. O sea que lo que está diciendo es que Roma, que la iglesia, es de origen divino. Tenemos una sola sede en el sentido de la unificación. Y eso nuevamente es un aspecto importante. Así que no somos tres iglesias diferentes, cada una en conflicto con las otras, algo así. E incluso la idea de que las iglesias ortodoxas y la iglesia de Roma son dos cosas distintas. Claro, él sigue siendo ortodoxo, pero las consecuencias a las que uno puede llegar están infinitamente más cercanas de la Iglesia Católica que con una perspectiva protestante de la realidad, que es falsa, del todo falsa. No, hay algo mal en eso. Hay un sentido de una sola iglesia. Por supuesto, tenemos que explicar cómo entendemos eso, por supuesto, porque tenemos un concepto ligeramente diferente de lo que eso significa. Así que sí. Claro, por eso es ortodoxo. Y el último punto que quiero mencionar es que hay una correlación entre la estructura jerárquica de Roma y la estructura jerárquica de la iglesia. Y entonces, ya sea que sea intencional o lo que sea, o la causa y el efecto, lo que sea, ciertamente sabemos que Roma era la primera ciudad del imperio. Alejandría era la segunda ciudad del imperio. Antioquía era la tercera ciudad del imperio. Y ese es el mismo orden jerárquico que se observa en esas tres sedes en la iglesia. Así que eso también, de nuevo, ese es el factor histórico. Pero creo que es importante que Roma sea la capital simbólica de las naciones. En otras palabras, en lo que respecta al imperio, era la sede a la que todos los caminos conducen a Roma. Era un lugar Era la sede. que lideraba el imperio, pero también era un lugar al que todos miraban. Así No, ¿cómo? Que todos miraban a Roma. ¿Cómo? que la iglesia en Roma sería la más visible para el mundo. Sería la más visible para el líder del mundo, el emperador de Roma. Y por lo tanto, naturalmente destaca como el principal testigo de la fe cristiana. Y con ese testigo, Pero a mí me dijeron que no, habían estado Pablo, Pedro, ahí que era todo mentira, que la Biblia, a mí me dijeron la Biblia, lo que dice la Biblia. viene una responsabilidad, una estabilidad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, suficiente sobre eso. Espero que eso responda suficientemente a tu pregunta. Sí, está genial. Eso está bien. Sí. Cualquiera que esté muy familiarizado con los escritos del Papa San León Magno definitivamente estará familiarizado con lo que estás diciendo, porque es bastante común que, ya sabes, en la apologética católica, por ejemplo, la gente recurre a, ya sabes, a un montón de citas seleccionadas del Papa San León Magno. Pero también podrías proporcionar otro florilegio de León sobre estos conceptos de los que estamos hablando aquí, sobre los privilegios. Para los que no saben qué es un florilegio, es un conjunto de citas, un conjunto de frases, un conjunto de citas, de frases, de escritos, es un florilegio. Para los que no saben, quizás lo saben, pero para los que no saben, eso. De la sede de Roma, la sede de Alejandría, la sede de Antioquía. Pongo de nuevo. Es bastante común que, ya sabes, en la apologética católica, por ejemplo, la gente recurre a, ya sabes, a un montón de citas seleccionadas del Papa San León Magno. Pero también podrías proporcionar otro florilegio de León sobre estos conceptos de los que estamos hablando aquí, sobre los privilegios de la sede de Roma, la sede de Alejandría, la sede de Antioquía, desde la raíz petrina. Así que si vamos a asimilar la eclesiología de León Magno, vamos a tener que averiguar cómo incorporar esta petrinidad de múltiples capas. No sé, por falta de otra palabra, esta petrinidad de múltiples niveles jerárquicos. O sea, pero Una petrinidad de múltiples capas jerárquicas, ¿ven? ¿Ven que no era todo lo mismo? Ah, sí, somos toda una masa sin forma, donde cada uno tiene su autoridad. No. Hay distintas capas de autoridad. lees a León Magno o a cualquier otro escritor patrístico que habla sobre esto, sé que mencionaste a Ignacio de Antioquía como los cimientos primitivos de la iglesia local, el sínodo local. León Magno sí parece poner un énfasis único, o tal vez no énfasis, pero parece pensar que hubo una configuración divina, con Pedro yendo a Roma, Pablo yendo a Roma, y además, ya sabéis, el haber estado en el mar de Antioquía durante 7 años, y también que su principal discípulo Marcos, quien fue a Egipto, que esto de alguna manera, esto no fue simplemente accidental, esto fue, ya sabes, como, quiero decir, estoy tratando de compararlo con algo fácil de entender para los oyentes, pero así como la ubicación de Jerusalén tenía una configuración divina en el Antiguo Testamento, parece que León diría que Roma, Alejandría, Antioquía
no lo son de manera exactamente igual, pero que estos tres lugares son en cierto modo beneficiarios de un diseño divino para el gobierno de la iglesia. Pará, que está sentando con la cabeza, está haciendo así el teólogo ortodoxo. Pará, a ver qué va a responder, qué va a responder. Y él parece decir que los privilegios son irrevocables, ¿verdad? En algunas de sus No. cartas, especialmente cuando el concilio de Calcedonia, ya sabes, vuelve a plantear el tercer canon de Constantinopla Priene. Parece querer enfatizar esto cada vez más porque ve a Roma, Alejandría, Antioquía, o aunque no me gusta llamarlo así, pero es esa tripartición, jerarquía. Él parece pensar que la elevación de Constantinopla va en contra de este diseño divino. Entonces, tengo dos preguntas. ¿Cómo reconciliarías la creencia de León Magno de que estos privilegios son perpetuos, irrevocables? A ver. Y la creencia de la ortodoxia de que la sede de Roma, en cierto sentido, ha caído en algún sentido, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, el ascenso de Constantinopla. ¿Cómo se Buenísima pregunta, buenísima. resuelve? Resuelto con Roma, ya sabes, no solo León, sino también Ignacio, Hilary y algunos de los otros papas que lo disputaron en gran medida. Eso, esta elevación de Constantinopla como algo coherente con lo que estamos hablando entre Roma, Alejandría y Antioquía. Correcto. Sí, no, yo creo también en el sentido ortodoxo. Y ahora, de nuevo, estoy hablando, hay algunos ortodoxos que probablemente no estén de acuerdo conmigo aquí y con las polémicas que han ocurrido. Pero creo que hay un argumento muy sólido, mirando a los padres, que y mirando el canon de Nicea, definitivamente el orden de Roma, Alejandría y Antioquía es divino. No, ¿cómo me va a decir que el origen, que Roma, Antioquía y Alejandría es de origen divino? Está tirando bombas. Establecido por Dios. De hecho, el canon del concilio ecuménico es el testimonio de Dios. Así que definitivamente. No, que el canon es testimonio de Dios. No. Saludos, No. hermanito Lautaro. Estoy trabajando, pero aquí los estaré escuchando cara guiñando el ojo. Nancy, querida hermana, qué gusto verte. Gracias por ese super chat, gracias. Y a todos los que van llegando, no se olviden darle like, suscribirse y compartir. Marichuy, qué gusto verte por acá. Gracias a todos. Gracias, Nancy. Seguimos. Efectivamente, creemos que esta estructura está establecida por Dios y es irrevocable. ¡No! ¿Cómo que la estructura está establecida por Dios y es irrevocable? Entonces no es solo la Biblia, es la estructura de la iglesia también, es divina, el origen es divino. ¿Y es irrevocable? Que no puede ser cambiada. No podemos jugar. No, no me puedo autonombrar pastor entonces, no. No, yo sentí que era pastor, y que había sido legitimado por Dios. Pero hay otra estructura por encima de mi sentir. Bueno, parece para este teólogo ortodoxo, parece que sí. Con este orden. Así que eso es en realidad lo que deberíamos creer como ortodoxos, que esto es divino, está establecido y es irrevocable. Y siendo Pedro, hay un estatus de roca en esto, lo que significa una estabilidad que no se va a desvanecer con el tiempo, que estas sedes van a permanecer. No, Básicamente hasta que Cristo venga de una forma u otra. Pero no, tenemos iglesia para rato, muchachos. ¿Va a permanecer la iglesia? Está diciendo el ortodoxo. ahora en el tema de perder Roma, mi punto inicial es que, bueno, Roma tiene el mismo problema de haber perdido Alejandría y Antioquía en el cisma. Y entonces tienen que preguntarse, bueno, ¿cómo fue que las perdieron? Porque ellas también son petrinas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pero acá tenemos afirmaciones ya muy claves. Vamos a repasar. Ahora él va a empezar a hablar de la separación entre Roma y el resto de las sedes. Vamos a llegar a eso. Pero mira lo que llegué. Mira, les leo. Vamos a hacer un repaso de las afirmaciones que ha dicho el líder Pedro, el líder de los apóstoles, la cabeza. Dijo que Pedro estaba por encima de los demás. Dijo que sirven con el consentimiento de Pedro. Y dijo que al principio que León Magno era papa autoritativo. ¿Mm? ¿Qué más dijo? Se los leo. Dijo que San Cipriano habla de Pedro en términos de cada obispo. Dijo que Alejandría y Antioquía se han identificado como sedes petrinas. Estas son bombas, ¿eh? Dice que el Papa León luchó por mantener la estructura jerárquica. Papa León.
Dice que cuando un obispo dijo, mira, estas afirmaciones son dichas por él, después las pueden revisar, dijo que cuando un obispo tenía conflicto con el presbiterio, se acudía a un tribunal del sínodo, y si la situación escalaba, había una especie de capa superior llamado exarcas, y que Roma estaba por encima como corte suprema de apelaciones. Lo dijo el ortodoxo, el sacerdote ortodoxo, el padre ortodoxo. El Papa León dijo también que reprendía duramente por entrometerse en cada metrópolis. ¿Ves? Autoridad del Papa. Dijo también que Jerusalén no era una sede patriarcal, sino que era una sede de gran honor, pero no es estrictamente patriarcal. Dijo que Pedro llega a nombrar autoridades. Dice que la iglesia no puede sobrevivir sin autoridades legítimas por encima. Autoridades legítimas por encima. Dijo que el Papa León dijo que la iglesia converge en una sola sede. Yo no sé si esto no es bomba, ¿qué es? Yo no sé si esto no te deja así como diciendo, pero es que no hay lugar para el protestantismo, no hay lugar, pero no para los protestantes, no es que no hay lugar para los protestantes son llamados a entrar a la iglesia, no hay lugar para el protestantismo como sistema ideológico. Para mis hermanos protestantes, vengan todos dentro, todos dentro. El problema es el sistema protestante. Es el sistema protestante que empodera a las personas para que por medio de una doctrina diabólica llamada la sola escritura se aparten del tronco, se aparten de la estructura jerárquica que es divina, no es creada por hombres, es una estructura jerárquica divina que no va a caer, dice el padre ortodoxo. Afirmó también que San León Magno dijo que hay un sentido de una sola iglesia. ¿Ves? El sistema protestante es el perverso. El sistema, no mis hermanos protestantes honestos. No, ellos no. Ellos deben volver al seno de la iglesia. El sistema es el corrupto. El sistema es que te empodera, que creyendo que con una Biblia bajo el brazo vos podés atravesarte toda una historia de 1500, 2000 años de cristianismo y autodenominarte pastor ungido, apóstol de tu barrio. No, no, nunca se creyó así, hermano. Nunca se creyó así. Nunca se creyó así. ¿Ves? ¿Ves? San León Magno dijo, este sacerdote ortodoxo, dijo que San León Magno afirmó que los privilegios son irrevocables y que parece ser que Roma preside. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vamos a seguir escuchando. Mira. Ahora, la solución ortodoxa a eso es más bien que es interesante en Constantinopla. Ahora, en realidad, creo que los argumentos de León y su posición sobre los cánones los comparto totalmente. Pienso que tiene toda la razón en cuanto a la irrevocabilidad de los cánones de Nicea, la irrevocabilidad del ordenamiento de los mares. Esto se ve a lo largo de todos los cánones. Una vez que se establece una metrópoli, otra ciudad puede recibir el mismo rango, pero es solo honor, es simplemente honor. Ahora, es interesante que los cánones distinguen cuidadosamente entre el honor y los privilegios reales. Así que las personas que dicen que todo lo relacionado con lo petrino es simplemente honor, eso es un disparate. Eso no es de lo que hablan los cánones. Ellos hablan de... ¿Cómo? Pará un poco, no, pará un poco. Pará. Y si tengo que... Pará. No, este sacerdote está, pero... No, este sacerdote es de otro mundo, pará. Ahora, es interesante que los cánones distinguen cuidadosamente entre el honor y los privilegios reales. Así que las personas que dicen que todo lo relacionado con lo petrino es simplemente honor, eso es un disparate. Eso no es de lo que hablan los cánones. Ellos hablan de... ¿Cómo que es un disparate lo de que solamente de honor? ¿Cómo? Es interesante que los cánones distinguen cuidadosamente entre el honor y los privilegios reales. Así que las personas que dicen que todo lo relacionado con lo petrino es simplemente honor, eso es un disparate. Eso no... Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. No. Yo no sé si seguir. ¿Seguimos o no? Yo no sé si seguir. ¿Seguimos o estoy empachado de bombas? ¿Seguimos? No es de lo que hablan los cánones. Ellos hablan de privilegios reales y prioridades reales, como las focas. Ahora,
Prioridades reales. No hay eso de honorífico. Hay prioridades reales. No entiendo lo que ha sucedido con Constantinopla es que Roma, como sede de la iglesia en la ciudad de Roma, recibió prioridad. ¿Cómo que Roma recibió prioridad? ¿Cómo? Si a mí me dijeron que no, a mí me dijeron que el Espíritu Santo te hacía sentir en tu corazón. ¿Cómo? Así que el obispo de la iglesia en la ciudad de Roma era el primero de los obispos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Chao. Nos vamos. Nos vamos. Y nos vamos. Nos vamos. Se terminó. No, vamos a ir un poco más. Y si tengo que... Ya está. Ya está. Esto es una masacre. ¿Escucha? Que Roma, como sede de la iglesia en la ciudad de Roma, recibió prioridad. Así que el obispo de la iglesia en la ciudad de Roma era el primero de los obispos. Ya está. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Qué más? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Escucha lo que dice. Que Roma, como sede de la iglesia en la ciudad de Roma, recibió prioridad. Así que el obispo de la iglesia en la ciudad de Roma era el primero de los obispos. Ahora, lo que sucede es que Constantinopla no era simplemente una capital imperial. Había otras ciudades en las que vivía el emperador, etc. Milán durante Se muere el diablo acá. ¿Se terminó? ¿Se terminó la discusión? un tiempo, y Licia y cosas así. Pero nunca asumieron de repente ese rango entre las iglesias. Ahora, lo que ha pasado es que Constantinopla, como el emperador, cuando creó Constantinopla, la creó como Roma. La creó como la ciudad de Roma, incluyendo el Senado. Todas las características de lo que significa ser la ciudad de Roma, no como un lugar en un mapa a orillas de este río, sino la ciudad de Roma como la capital del imperio. Pero incluso en el mapa, las 7 colinas, también hay 7 colinas en Constantinopla, el Senado se traslada allí. Así que lo que él hace es identificar realmente a Constantinopla como Roma. Así que en cuanto a Constantinopla respecta, es Roma, esa ciudad es Roma. Ahora bien, él no está reemplazando la antigua Roma. Mucha gente no entiende esto. Así que como dijiste antes, Escucha. Pedro se movía de un lugar a otro. El hecho de que Dios haya dejado Antioquía no significa que su autoridad abandone Antioquía, sino que continúa en los obispos de Antioquía allí. Él Escucha. también va a Roma porque quiere establecer eso, la primera sede. Así que cuando los ortodoxos hablamos del concepto es la nueva Roma. No está reemplazando a Roma, sigue siendo Roma, pero en efecto tienes Roma en 2 lugares. Pero para ¿Se terminó? ¿Se terminó? Ya hay una aceptación histórica de Roma. ¿Se terminó? Las consecuencias lógicas de esto son colosales. Al menos, destruye la idea de un protestantismo como iglesia. Se termina. Se termina. Se termina la discusión. Porque luego si hay cisma, es cisma. ¿Es malo el cisma? Y sí, claro. ¿Es la voluntad de Dios el cisma? No. Pero el cisma no anula esta realidad. ¿Ves? El cisma no anula la realidad divina de la iglesia. No anula la realidad divina de la sede petrina. No la anula, ¿ves? ¿Te das cuenta? el imperio solo puede haber una capital. Así que Constantinopla, al decir esto, en realidad es algo enfermizo. Es como si fuera una unión delicada. Hay una capital en 2 ubicaciones. Y entonces los padres dijeron, bueno, espera un momento. El obispo de Roma hereda las promesas de Pedro porque es el obispo de la ciudad de Roma. Pertenece a la ciudad. Los obispos que heredan el trono episcopal de Roma heredan las cosas de Pedro. Así que, en otras palabras, en este caso, la herencia se le da a la ciudad, al trono de una ciudad. Y quien se sienta en el trono toma la autoridad de esa ciudad. No se transmite de obispo a obispo. Así que un papa no ordena a su siguiente papa. Él muere y luego los obispos, mediante el proceso normal de elegir a un nuevo obispo. La fecha. Eso parece ser muy católico, ¿eh? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ellos no tienen ninguna autoridad papal en sí mismos. Todo lo que hacen es nombrar a un nuevo obispo para ese trono. En cuanto él se sienta en el trono, hereda toda la autoridad de Pedro. Y entonces... ¿Cómo que hereda toda la autoridad de Pedro? ¿Cómo? Lo que ha sucedido en Constantinopla es que ahora el obispo de lo que era Bizancio es ahora el obispo de Roma. Él es el obispo de Roma. Bueno, ahora Pedro le dio la autoridad a los obispos de Roma. Bueno, él también debe tener la misma autoridad que el obispo de Roma, porque él es el obispo de Roma. Y por eso en Constantinopla lo reconocieron como igual
a Roma, y eso es pero lo mencionan como la nueva Roma, y eso lo encuentras en el concilio de procedimiento. Es de nuevo la nueva Roma, es porque es Roma. Y por eso no tenían opción, porque el obispo de la ciudad de Roma debe tener sus privilegios. Por eso dijimos que tienen privilegios iguales. Sin embargo, Ya está. O sea, claro, después, si va a haber un emperador que va a hablar de Nueva Roma y demás, está bien, genial, lo vemos en la historia. Pero el punto no es ese. Ese es el punto 2. O sea, eso es lo que viene después. Ahora, ¿esos hechos posteriores anulan la realidad divina? No. No. La iglesia siempre estuvo, en algún punto, en algún sentido, mezclado con la política, porque la política es polis. Siempre. Ahora, ¿eso anula la realidad divina de la iglesia? No. ¿Un cisma anula la realidad divina de la iglesia? No. Este sacerdote ortodoxo está tirando bombas con consecuencias lógicas sin precedentes. para evitar la ruptura en dos iglesias, Roma todavía tiene prioridad sobre la nueva Roma, y por eso viene en ¡No! ¿Cómo? Se murió el diablo. ¿Me entendiste ya? ¿Cómo que Roma tiene autoridad por encima de la nueva Roma? segundo lugar después de ella. Pero esto es como, imagina un juego de golf donde ambos jugadores obtienen el mismo puntaje total al final. Están empatados en primer lugar después de las 4 rondas de golf. Pero luego tienes que decidir cuál es mejor. Así que en relación con todos los demás golfistas en el torneo, estos dos están empatados en primer lugar. Ambos ganaron en cierto sentido, pero para distinguirlos se hace un desempate y entonces uno toma prioridad sobre el otro para ser el verdadero ganador, por así decirlo. Así que de esta manera los obispos de Constantinopla como Roma en realidad son iguales a eso, pero para mantener la unidad y el privilegio del más antiguo, porque no quieren destruir el orden se mantiene. Roma debe permanecer primero, así que sigue siendo la primera en relación con Constantinopla, pero Constantinopla ha pasado a ser la segunda. Así como Alejandría era la segunda, se convierte en primera igual, así que Alejandría en realidad sigue siendo segunda después de Roma. ¿Te das cuenta? Solo que ahora hay dos obispos en Roma, uno y uno en Occidente y el otro en Oriente, pero ambos son obispos de Roma. Así que cuando hablamos de esto, incluso después del cisma, Oriente nunca perdió la sede de Roma. La sede de Roma continúa en Constantinopla. Ahora no se llama a sí misma Petrina, porque Pedro en realidad no fue allí. No es uno de los lugares originales a los que él fue. Pero es algo que vino después, dicen por voluntad de Dios, porque Constantinopla dijo, esto ahora es Roma, y la Casa Roja dijo, bueno, tenemos que reconocer al obispo como el mismo que aquel, así que él asume los mismos privilegios. Y de nuevo, el canon 28 habla sobre privilegio, no es solo honor, no es creo, es una autoridad real. Y ves en la historia de la iglesia después que en Oriente Constantinopla hizo todo lo que ves en el primer milenio, que Roma estaba haciendo en Occidente, e incluso en un sentido más amplio. Y así lo que ocurre es que litúrgicamente todos en Occidente siguen a Roma y todos en Oriente siguen a la nueva Roma. Todos hacen el mismo estilo litúrgico. Se convierte en el centro de atención de todas las demás iglesias, incluso en Alejandría y Antioquía. Siguen a Roma, lo cual... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después de esto? Mira este comentario. ¿Cómo estás, Diaguito? Dice así. Dice, los privilegios de Roma fueron por términos imperiales, no por términos divinos. A menos que me digas que el emperador era divino. Fíjate vos el error que muchos protestantes caen porque quieren tapar el sol con un dedo. Pregunto, ¿acaso Cristo no vino en tiempo del emperador Augusto? Pregunto, ¿no vino en tiempo del emperador? Pregunto. Por eso vamos a decir que el reino de Cristo era una cuestión política. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es como decir que a Cristo se le dio la autoridad, que los apóstoles le dieron autoridad a Cristo en el sentido de que lo reconocieron porque había política en el medio. No. ¿Acaso no se extendió el cristianismo gracias a las vías que Dios puede utilizar, incluso a emperadores como Constantino, donde en algún momento se permitió la libertad de religión? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Que no es lo uno o lo otro? No es lo uno o lo otro. ¿Te das cuenta?
Porque los padres de la iglesia, por ejemplo, San Ireneo de León, decía que toda iglesia debe concordar con la iglesia de Roma. Porque allí estaba la tradición apostólica. ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo uno o lo otro. No es que lo uno anula lo otro. ¿Ves? Entonces, podemos sacar la conclusión de que si el privilegio de Roma fuera solo imperial, Constantinopla habría sustituido a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, tenemos el caso, fíjate vos, el caso de, claro, por ejemplo, claro, que Constantino haya permitido la libertad de culto no significa de que él manejara la iglesia. No, ¿ves? O sea, es confundir, es racionalizar todo, es perder la fe, ¿eh? Ojo, ojo, porque terminás haciendo todo vía racionalismo. San Máximo, Máximo el Confesor, cuando era juzgado en Constantinopla, se negó a aceptar las herejías, porque él dijo que no iba a ser juzgado por Constantinopla. ¿Por qué? Porque seguía mirando a Roma y afirmaba que era imposible que cayera en el error. Imposible, era imposible. ¿Por qué? Porque el privilegio de Roma no viene por el César, no, sino que viene de Cristo. Viene de Cristo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando vos terminás racionalizando todo y guiándote, porque en realidad el protestante que apela a esto, termina cayendo en lo que dice rechazar, porque termina poniendo en la política, en las cuestiones políticas, la fe final. Ah, porque si Constantino, si Constantino permite la libertad de culto, por lo tanto, la iglesia es falsa. ¿Ves? ¿Ves que no tiene sentido? No tiene sentido. Quiero agradecer a Jesús. Gracias, Jesús, por esa donación. De verdad, muchas, muchas gracias, hermano. Gracias por tu ayuda y por tu generosidad. Todos los que nos quieren ayudar, en el comentario fijado del chat tienen el link de PayPal para ayudarnos con nuestros apostolados. Y si no, también en la descripción del video, ahí también lo tienen. Y también en la otra esquinita tiene un código QR para todos los que nos quieren ayudar. Lo pueden hacer por esa vía también. Vamos a continuar escuchando a ver qué más tiene para decir este sacerdote ortodoxo. Solo para profundizar en esto, hay algo en ser la capital de la primera sede de Roma que sí tenía una prioridad sobre Alejandría y sobre las ciudades regionales. Prioridad. Y vemos esto litúrgicamente, lo vemos en el Papa, en las últimas instancias de apelación, etc. Había una diferencia. Así que creo que solo quiero señalar algo aquí. Distinguir entre la sede petrina y Roma, y las autoridades de Roma como sede, y la autoridad petrina Escucha. de la sede petrina. Quiero simplemente hacer esa distinción. Así que si puedo continuar, adelante. El Papa Gregorio, genial, él habla de una sola sede y 3 obispos, y habla sobre la desigualdad entre Roma, Alejandría y Antioquía. Y él dice esto en la carta formal al Papa de Alejandría, quien también se llama a sí mismo Papa. Así que elogio. Todos ellos son la única sede petrina. Hay un solo mar, pero está en 3 lugares, así como tenemos un solo Dios y 3 epístolas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son iguales que Dios, pero los distinguimos entre sí, y 2 de alguna manera derivan, ya sabes, o proceden del otro, pero no decimos que sean menos. Así que de esta manera, aunque Roma es la sede central, las otras 2 siguen siendo plenamente petrinas. Sí. Fíjate vos, las afirmaciones tienen consecuencias muy grandes. Buenas consecuencias muy grandes. Y siguen siendo plenamente la roca y siguen teniendo estabilidad, etc. Así que todo lo que se refiere a Pedro, y tienen sus propias regiones, de las cuales también son sede central. Pero Roma tiene una manera más universal de eso, así que aunque todas las sedes petrinas son iguales, Roma lo es porque es la capital imperial, porque es donde murieron Pedro, Pablo, etc. Tiene un papel funcional. Bueno, pero ya ahí avanzamos un montón de aquellos que niegan todas estas realidades, ¿no? Avanzamos un montón.
ligeramente superior al de las otras dos, pero yo diría que cada una de ellas es en sí misma la plenitud de una sede petrina. Así que, y aquí es donde creo que podemos tener un poco de discusión más adelante sobre la conversación que tuvimos la otra noche con lo que está pasando con el Papa Francisco y qué significa eso para Pedro, y la estabilidad y la tradición, etcétera. La posición ortodoxa sería que no importa si uno de los otros obispos cae, mientras al menos uno de ellos continúe, y luego los otros serán restaurados de nuevo, ya sabes, plenamente recuperados. Puede que uno o dos de ellos se desvíen por un tiempo, pero después Dios restaurará a un obispo ortodoxo allí. Entonces hay mucha más flexibilidad en que uno o dos barcos se vuelvan herejes o caigan en la herejía sin que la sede de... Y fíjate vos lo que él está afirmando. Él está afirmando, obviamente, porque él abraza los concilios, los primeros concilios, y él está hablando de lo que dice Nicea. Nicea afirma de que el orden de Roma, Antioquía y Alejandría es divino, es de origen divino. No es una estructura que se pueda mover. Después la discusión se va a dar con los ortodoxos, claro que sí, se va a desarrollar con los ortodoxos, pero esto deja al protestantismo como sistema ideológico muy fuera, muy lejos de la idea de que el protestantismo sea una realidad para abrazar. ¿Ves? El protestantismo es irracional, no así. No estoy hablando de hermanos protestantes, no estoy hablando de hermanos protestantes con buenas intenciones, sino que estoy hablando del sistema protestante, sistema ideológico protestante, es irracional desde el cristianismo histórico. Que el cisma es un daño a la cristiandad, sí. Que es doloroso para el corazón de Jesús, sí. Pero también es cierto que es una historia que todavía no está cerrada. También es cierto que es una historia que no está cerrada, porque si vos como protestante vas a solventar tu protestantismo en el cisma ortodoxo, es un delirio histórico hacer eso. Es un delirio histórico ser protestante apelando al cisma con los ortodoxos. Es un delirio hacerlo de esa manera. ¿Mm? Es un delirio. Gracias, Ezequiel, gracias por esa donación, hermanazo. Dios te bendiga mucho, gracias, de verdad. Y gracias a María Rosario también por esa donación que nos envió por PayPal. Gracias, querida hermana, gracias, Ezequiel, y a todos los que nos ayudan, de verdad, muchas gracias. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no tiene ni pies ni cabeza el protestantismo desde esta perspectiva? Y no lo digo criticando a mis hermanos protestantes per se, sino que estoy invitando a que salgan de un sistema protestante que no tiene ni pies ni cabezas, que no tiene ni pies ni cabezas desde el cristianismo histórico. Es un invento, es una innovación moderna que no puede ser llamado cristianismo eso. ¿Que dentro hay cristianos? Claro que sí. ¿Que dentro del protestantismo hay hermanos cristianos? Claro que sí. Pero el sistema protestante no te afirma en la cristiandad histórica de siempre. Te saca del tronco, ¿ves? Te saca del tronco. Entonces, eso es un gran problema. Porque las afirmaciones de este sacerdote honesto ortodoxo son una bomba para el protestantismo. Luego va a haber problemas eh, para resolver. Claro que sí. Pero eso no justifica el protestantismo. No justifica el protestantismo. Desde lo que creían los cristianos de todas las edades, ¿no? Pedro colapse o se rompa esa solidez de la tradición. Ahora, claramente, en el primer milenio, Roma en general, salvo por un obispo, bueno, hasta más o menos el siglo X. Luego, es muy interesante, permanece sólido en la ortodoxia. Realmente, la providencia de Dios lo mantiene muy firme en su testimonio ortodoxo, pero no en un sentido absoluto. Hubo un par de excepciones allí, pero, sin embargo, desde el cisma, verás que, ¿cómo lo llamas? Roma o la Nueva Roma en realidad se ha mantenido muy sólida. No ha caído frecuentemente en herejías extremas, salvo por la división entre Roma y Constantinopla. Sí, así es. Él lo que está diciendo es que Roma no ha caído. Claro, puede tener discrepancias, pero Roma no ha caído, lo dice un ortodoxo. No se puede. En realidad ha sido muy estable. No hemos tenido muchos herejes, si acaso alguno, desde entonces y tal vez un par. Y lo mismo ocurre con Alejandría y Antioquía. Ellos siguen aquí, siguen siendo ortodoxos porque continúan enseñando la fe ortodoxa. Así que en ese sentido sí, la estabilidad permanece aquí y también el sentido ortodoxo. Pero eso
no requiere un sentido de infalibilidad, porque no dependemos de una sola sede que deba ser constantemente perfecta. Podemos permitir que una de ellas cometa errores durante un tiempo y luego sea restaurada, siempre y cuando no sea un error permanente. Si solo son uno o dos obispos seguidos, luego vuelve a haber un obispo ortodoxo, y eso permite que la providencia Escucha. de Dios actúe más, sin destruir ni forzar la libertad de cada obispo. Eso permite cierto margen, así que esa es nuestra razón por la que pensamos que la unión de las tres sedes en una es importante. Para evitar la idea de que una sola deba ser infalible, lo cual es absolutamente el caso. Eso fue en lo que cayó Roma, porque se vuelve exclusivamente Roma. Y en ese caso entiendo completamente la doctrina de la infalibilidad. Una vez que llegas a ese punto, por supuesto, la manifestación de eso se vuelve interesante, pero bueno, creo que eso es suficiente. Sí, sí, exactamente. Los oyentes son conscientes, ya saben, algunos de Es ellos están increíble. familiarizados con el tercer canon de Constantinopla 381 y el canon 28 de Calcedonia y el canon 36 del concilio de Quinistex 692, que dice que debido a que Constantinopla es históricamente la nueva Roma, se le otorgan los mismos privilegios que a la antigua Roma, porque a la antigua Roma se le dieron esos privilegios por ser la ciudad capital. Ahora, ¿estaría de acuerdo con eso? Que ese acuerdo de hacer de la antigua Roma la ciudad en Italia, la iglesia principal, la prima sedis, la primera sede, eso se hizo durante la vida de San Pedro el apóstol y durante la vida de San Pablo el apóstol. Sí, sí, sí. Creo que el canon 6 de Nicea, cuando dice las antiguas costumbres prevalecen, bueno, eso es solo el año 300 a.C. Cuando hablan de esto, ¿a qué se refieren? ¿Antiguas costumbres? ¿De dónde provienen estas antiguas costumbres? ¿Acaso ellos tenemos algún escrito de algún tipo de sínodo? Y eso es en el año 100, cerca del 200 de Cristo, 150 de aquí, que establezca estas costumbres. No, no Mira, este comentario es interesante, mira. Dice, para nosotros no, Lautaro no es un problema. Para ustedes es el problema. Ustedes son los que llevan más de 1000 años separados. Bueno, la realidad es que entiendo el comentario, pero la realidad es que más allá de que para nosotros sea un problema, lo importante sería pensar para Jesús si es un problema o no. Eso sería lo importante, porque realmente es una herida muy grande en la cristiandad, el cisma. Realmente y esto no es un eh, eh, nosotros contra ustedes, no es esa visión dualista, ¿no? Medio marxista, ¿no? De nosotros contra ustedes. Aquel punto es si para Jesús es un problema, ¿no? No es para ustedes o para nosotros. Si para Jesús es un problema el cisma, lógicamente, con el transcurso de la historia, lo que se espera es que la iglesia vuelva a ser uno, ¿no? Vuelva a ser una realmente, ¿no? No apelando a términos como no es lo mismo uniformidad que unidad, no, 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 no apelando a eso, sino realmente a Jesús que le interesaría, ¿no? ¿Cuál sería para Jesús? Porque si para mí es un problema, es completamente secundario, pero si para Jesús un cisma en su iglesia es un problema, trasciende si para mí lo es o si para vos lo es, ¿no? Y si es un problema y si la iglesia debe ser una, realmente hay que tomar decisiones. No justificaría de que yo como cristiano me abriera una propia iglesia apelando a que se llama cristianismo y diciendo, bueno, el problema lo tienen los católicos y los ortodoxos. Sí, claro, claro, pero no justificaría una paz como cristiano decir, ah, bueno, me abro mi propia iglesia y me pongo un cartel que diga Iglesia Cristiana mía, del pastor Pepe, ¿no? No justificaría eso. Entonces, más allá de que lo entiendo y entiendo el conflicto que muchas veces se da, sobre todo en redes sociales, de ustedes contra nosotros, el punto es si para Jesús es una herida en el corazón, ¿no? No, no es para ustedes o para nosotros, no existe eso. Somos todos personas, somos todos seres humanos con amor por nuestros hijos, con amor por nuestras esposas. Es mucho más lo que nos une que los que nos separa. Sin duda, es mucho más lo que nos une que los que nos separa. Pero en eso que nos separa, yo quisiera saber qué Jesús diría. En eso que nos separa, ¿nos seguimos dividiendo y seguimos abriendo denominaciones? ¿O en eso que nos separa, buscamos la unidad en lo que Cristo quiere? Ese es el punto, ¿no? Eso es el punto. Eso es el punto. Sí, porque hay un cisma, sigo abriendo más iglesias. Hay un cisma con los ortodoxos, que durante 1000 años la iglesia siempre fue una. Por lo tanto, en el año 1054 aproximadamente se define un cisma. Por lo tanto, me legitima a mí para abrirme una iglesia en el garage de mi casa. Sí, esa es la idea de Jesucristo. ¿De verdad? ¿Me lo puedes mostrar en la Biblia que eso es la idea de Jesucristo? No lo vas a encontrar nunca. Entonces, en un acto de honestidad, uno tiene que parar la pelota y decir, bien.
Si te importa lo que piensa Jesucristo, ¿no? Si te importa realmente lo que piensa Jesucristo, porque un día nos vamos a presentar delante de él y yo como pastor le digo, bueno, me abrí mi propia iglesia porque los ortodoxos y los católicos había cisma. ¿De verdad? ¿De verdad que él me va a recibir así? Bueno, sí, no pasa nada. Qué bien, qué bueno. Predicabas muy lindo, predicabas muy bonito y llevabas mucha gente. ¿De verdad? ¿De verdad que ese es el Cristo de las Escrituras? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. De verdad, yo no, ese Jesús no está en la Biblia. Ese Jesús no está en la Biblia. Y por lo tanto no nos podemos inventar un Jesucristo conforme a mis términos. No, 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 no. Tengo que ir a Jesucristo conforme a sus términos. Entonces, eso para nosotros no nos es un problema. Madre mía, ¿no? ¿Mm? Termina siendo esto, mira, termina siendo esto. Hoy está aprobando el matrimonio igualitario en Sinaloa. Y no necesitamos extranjeros que vengan a decir lo que nosotros estamos mal. En México tenemos ya bastantes y nosotros lo que pedimos es que se siga respetando la Constitución y que tenga cualquiera el derecho a decir y asumir su verdad y todos asumir nuestras verdades y cambiar. Gracias, Jaime. Gracias, Leonardo. ¿Ves? Termina siendo eso. Termina siendo un cristianismo donde decimos, no queremos que nos digan qué tenemos que cambiar. Nosotros no necesitamos un papa, no necesitamos, tenemos la Biblia. Pero es lo mismo que decían los herejes en los primeros siglos. ¿Ves? Es lo mismo. Es lo mismo. Termina siendo, no necesitamos que nos digan. Nosotros podemos solos. Es lo mismo, es eso. ¿Ves? Termina siendo lo mismo. Si vos te fijas en el núcleo de la cuestión, termina siendo lo mismo. Es el sistema el problema. Es el sistema protestante que termina empoderando a cada quien para que determinen qué debe creer. No existió en el cristianismo eso. Durante 1500 años eso no existió. El problema no son mis hermanos protestantes, honestos, que aman a Cristo. El problema no son ellos. El problema es el sistema que le han vendido como real y verdadero, cuando en realidad es un sistema corrupto como sistema, que nace de una reacción a cosas que estaban mal dentro de la iglesia y no nace de Cristo, nace de personas. El cristianismo no nació reaccionariamente, no fue un impulso rupturista de Jesucristo que vino en la plenitud de los tiempos, no. Vino a establecer un reino, cosa que no se hizo en el siglo XVI. ¿Ves? Vamos a seguir. Tenemos nada de eso. Y en realidad lo único que tenemos se remonta a una profunda tradición de Pedro, estableciendo sin enviar a Marcos. Así que esto es apostólico. Y si es apostólico, también es de Dios. De nuevo, como dicen los ortodoxos, cuando se trata de los cánones, son los testimonios de Dios. Así que entendemos que el ascenso de Constantinopla es voluntad divina, es tan voluntad divina como lo fue el asunto inicial de Roma, que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y esto es igualmente voluntad de Dios, e igualmente infalible, etc. Así que creo que, Leo, perdón, en una lista. Escucha eso, escucha. Es tan voluntad, es apostólico. Y si es apostólico, también es de Dios. De nuevo, como dicen los ortodoxos, cuando se trata de los cánones, son los testimonios de Dios. Así que entendemos que el ascenso Los cánones son el testimonio de Dios. de Constantinopla es voluntad divina, es tan voluntad divina como lo fue el asunto inicial de Roma, que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y esto es igualmente voluntad de Roma fue voluntad de Dios, e igualmente infalible, etc. Así que creo que Leo, perdón, en una lista así Leo tenía mucha razón en lo que estaba argumentando. Creo que él no captó del todo este matiz de que la nueva Roma en realidad es Roma. Y él está pensando en esto constantemente. Bueno, ¿cómo puede surgir esta ciudad? Y bueno, es una ciudad imperial. Y él está pensando muy correctamente en Pedro. Pedro vino aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que él no entendió del todo. Y la mayoría de la gente tampoco. Esta idea de que esto es Roma. Y los padres decían, esto es Roma. En ese caso, el obispo debe heredar lo que Pedro le dio al otro. Así que se perdió ese punto. Pero por lo demás, estoy completamente de acuerdo con todos sus argumentos. Son perfectamente correctos. Es solo este matiz de entender la nueva Roma, Constantinopla como la nueva Roma, que es lo que señalan los cánones. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que justifica la posición de Constantinopla y su igualdad, etcétera, porque es Roma. Sí, así que sí. Entonces, contrario a lo que piensan muchos católicos y ortodoxos, el tercer canon de Constantinopla 381, el canon 28 de Calcedonia, que habla sobre el ascenso de Constantinopla como nueva Roma, porque a la antigua Roma se le dieron sus privilegios por ser la ciudad capital. Muchos católicos y ortodoxos piensan que eso es como una especie de costumbre eclesiástica posterior a los apóstoles. Es una costumbre hecha por el hombre que ninguno de los apóstoles conocía y que lo que estamos diciendo aquí es que este arreglo ocurrió bajo el liderazgo de los apóstoles, Pedro y Pablo. Sí. Entonces, ¿dónde estoy? En realidad creo que ambos estamos de acuerdo. Pedro y Pablo fueron a Roma porque era la ciudad capital, pero no es por eso. Creo que la gente tiene dificultades con esto un poco cuando he tenido discusiones.
Los apóstoles usaron la estructura del imperio de la época para establecer la estructura de la iglesia. Así que mucha gente dice, oh, esto se desarrolló después. No, toda la estructura de las sedes metropolitanas y las sedes patriarcales estaba ahí desde el principio. De hecho, era realmente importante para la iglesia, para la unidad de las iglesias. Tener la estructura establecida, y fue providencia divina, es un orden divino. Pero La estructura es un orden divino. ellos, entonces, nosotros no somos así. Ellos fueron a la capital porque era la primera ciudad del imperio. Y eso se reflejaba. Si vas a tener la primera ciudad de una iglesia, es apropiado ponerla en la primera ciudad del imperio, para tener la imagen de una ciudad, porque las iglesias se establecían en ciudades. Y así, el rango de una ciudad era un reflejo natural del rango de una iglesia. Y eso evitaba cualquier discusión, como dije antes, sobre quién es más santo, piadoso, etc. Simplemente se corresponde con ello. Sin embargo, una vez que se establece esa correspondencia, tengo apóstoles. La estructura de la iglesia no cambia debido a los cambios en la estructura imperial. Así que más tarde, cuando la antigua Roma se convirtió en una especie de, como dije, ciudad provincial, dejó de funcionar como la capital. El obispo aún continúa como el primer obispo durante los siglos V, VI, VII y VIII de las iglesias. Así que su rango, aunque fue establecido y correspondía a la estructura de la ciudad, y porque era una ciudad imperial, ese obispado obtuvo el primer lugar. Sin embargo, esto no cambia ¿Ves? con el cambio de época política. Pero lo que ocurre en Constantinopla no es un cambio político Claro, porque no es lo uno o lo otro, ¿ves? de marea. No es porque de repente esta ciudad se haya elevado y ahora yo baje. Es por la identidad de Roma, como se dijo. Oh, esto ahora es Roma. Y el tipo también estaba bien. En ese caso, debe ser por el emperador, quien podía tomar la decisión de decir que esto es Roma, esta es la ciudad capital. Él la identificó, la ciudad de Roma. Así que la razón por la que Pedro y Pablo fueron a Roma no fue porque estuviera ocurriendo en este río, simplemente ocurrió en este contexto geológico, eso de que, oh, Italia tiene que ser el lugar, ya sabes, tiene que ser este punto en Claro. Italia donde se establezca la primera sede, porque en ningún otro lugar del mundo se podría tener. No se basa en eso, se basa en la realidad política de lo que era Roma. Por eso fueron allí, por instrucción de Dios, por la voluntad de Dios, por el plan Claro, que no es lo uno o lo otro. de Dios, y los apóstoles fueron y la establecieron ellos mismos. Esto no es simplemente un accidente, esto es la voluntad de Dios. Pero entonces, en Roma, y constantemente se convierte en Roma, y todas las cosas que importan, ¿por qué? La gente fue a Roma, en primer lugar, y otorgó los privilegios a los obispos de esa ciudad debido a su rango político, no para ser cambiado por el sistema. Por eso, si hablo de que es igual en cuanto a su rango político, la identidad de una ciudad, ¿es esto lo que identifica a Roma? Eso es lo importante, no esto, el aspecto geográfico. Pero es la capital imperial, y no se trata solo de ser una capital imperial, es la identidad de Roma, es que es Roma. Y eso es lo que impulsa a los padres a tener que otorgar las cosas. Y esta es la voluntad de Dios, ellos lo aceptan, esta es la voluntad de Dios. Y al ver que ahora es Roma, tienen que conceder el privilegio. No tenían opción, porque los apóstoles le habían dado al obispo de Roma el hecho, simplemente por ser el obispo de Roma. Y ahora este obispo también es el obispo, debe recibir los mismos honores. Es increíble lo que está diciendo. Así que, según su lógica, no tenían elección. Esto en realidad estaba cumpliendo la voluntad divina expresada a través de Pedro y Pablo en Roma. Sí. Escucha. Sí, entonces, solo para resumir aquí, para dejarlo claro para todos los que están escuchando, porque creo que tanto la audiencia ortodoxa como la católica puede estar aprendiendo algo aquí, porque entenderán a qué me refiero cuando algunos ortodoxos, ellos utilizarán el tercer canon de Constantinopla 381 y el canon 28 de Calcedonia como prueba de que las antiguas primacías no tenían nada que ver con el diseño apostólico. Y entonces, cuando empiezas a ver eso, y ha estado presente por un tiempo, lo que tú estás diciendo es muy diferente a eso. Obviamente no está presentando una visión católica romana de la historia, pero tampoco está presentando una especie de caricatura que a veces ves desde el lado ortodoxo, que utiliza esos cánones como arma para desapostolizar la primacía de Roma. Entonces, lo que estás diciendo en resumen es que Roma, Alejandría y Antioquía fueron todas localizaciones y ciudades donde Pedro residió específicamente, o que tenía una especie de primacía vicaria a través de Marcos. Estas ciudades se convirtieron en las principales ciudades del imperio. Y debido a eso, Pedro decidió que esta iba a ser la principal. Una especie de jerarquía, geolocalización jerárquica de la principal jerarquía, pero que en Roma Pedro y Pablo invierten su primacía especial para esa iglesia de la ciudad, convirtiéndola en la primera sede, ese tipo de depósito indisoluble. En la ciudad de Roma, esto se refleja en el establecimiento de Constantino de la Nueva Roma, en lo que hoy llamamos la Turquía moderna. Así que cuando Constantino trasladó la capital a la Nueva Roma, adelante. No debemos pensar que él trasladó la capital. Bien, pongámoslo de otra manera. Él establece Roma en un segundo lugar. Así que la vieja Roma sigue siendo la capital. No se traslada a otro lugar. Creo que esto es algo importante. Constantinopla es una segunda manifestación de la misma ciudad, no es una transferencia. La vieja Roma sigue manteniendo su prioridad, pero es Roma manifestada en un segundo lugar. Sí, así que es como un espejo, como un reflejo. Roma históricamente es Roma. Más allá de las diferencias que él va a tener, porque lógicamente es ortodoxo,
Está dando datos históricos para toda la cristiandad. Así que tienes la sustancia y luego tienes un espejo que de alguna manera refleja la sustancia. Así que es como dos ciudades que son Roma. Sí, Así que como ciudad capital son una sola, pero en cuanto a ubicación geográfica son dos. son dos, correcto. Ubicación 2, ciudad 1. Ahora, cuando Constantino hizo eso, es una cuestión ontológica, es de una naturaleza, consecuencia natural que el lugar donde está la nueva Roma va a heredar exactamente lo mismo que existe en la vieja Roma. Y la herencia en la vieja Roma vino de Pedro y Pablo. Así que de esta manera lo que estás diciendo es que estás conectando la primacía de Pedro y Pablo con la primacía de la ubicación de la nueva Roma. Bien, solo quiero que los oyentes sepan lo que estás diciendo, porque veo a algunas personas en los comentarios, algunos de ellos no lo están entendiendo. Quiero que entiendan que estás tratando de fundamentar todo esto en el origen apostólico. Sí. No es algún tipo de asunto político posterior de los emperadores, ni es algo que los padres simplemente inventaron después. No. Ahí está la respuesta. Esto es parte de la tradición de la iglesia, tal como fue establecida por los apóstoles a través de Cristo. Correcto. Parte de la tradición. Así que creo que hemos avanzado mucho aquí porque estamos aclarando muchos malentendidos. Y para ser sincero, estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho porque estoy pensando en muchos de los primeros edictos imperiales y en muchas de las primeras declaraciones patrísticas sobre la ciudad de Roma. Por ejemplo, cuando uno de los primeros autores que describe la primacía de Roma desde un punto de vista oriental fue Teodoro de Ciro, y él está escribiendo al Papa León. Él dice, ¿qué hace que tu iglesia sea la más grande? Correcto. Y menciona algunas cosas. ¿Sabes? Pedro estuvo allí, Pablo estuvo allí. Menciona que nunca ha habido un hereje en la sede de Roma, pero también menciona el rango de la ciudad. Correcto. Y así, solo para que algunos de los oyentes no piensen que, bueno, la teoría del padre Patrick está dominada por la política secular. Pero esto viene de León el Grande, Teodoro de Ciro. Sabes, no podemos ignorar lo que decían sobre el rango de las ciudades. En la Eurobahía romana, ya sabes, el mundo romano, según nuestro entendimiento, así que creo que hemos avanzado mucho aquí. Desafortunadamente tengo poco tiempo, solo me quedan unos minutos. Pero creo que esto es un punto exitoso que hemos logrado aquí sobre tratar de entender el Canon 6 de Nicea 1 y luego comprender el ascenso de Constantinopla, la multiplicidad de primacías petrinas en diferentes ciudades, así como descender al nivel esencial de la iglesia y la diócesis, con Pedro y los presbíteros, con la necesidad, como dijiste, de algo por encima de la diócesis para regular la unidad de los obispos. Creo que esto está sumamente bien fundamentado. Bueno, es un logro. Sabes, una demostración que hemos presentado aquí. ¿Te interesaría hacer una segunda parte? Así podríamos profundizar en lo que va a diferenciar a los católicos romanos y a los ortodoxos orientales en este punto, porque este es un tema bastante pesado. Creo que va a tener que dividirse en partes, así que, ¿qué opinas de eso, padre? Sí, claro, estoy encantado de hacerlo. No, creo que quería tener esta discusión, así que la hacemos en vez de un debate para desarrollar la conversación, y creo que eso ayuda a aclarar más adelante hacia dónde se están moviendo las cosas. Y creo que sí, hay mucho más que se nos ha dado, y al menos reconocer lo que es coherente con la herencia patrística allí. Y luego simplemente seguir construyendo sobre eso. Sí, será interesante seguir. Bien, perfecto. Muy bien. Audiencia del pensamiento cristiano clásico, les pido que dejen que esto se absorba, déjenlo en su mente. Algunas cosas que pueden haber escuchado, si son católicos, tal vez digan, bueno, esperen un momento. Yo pensaba que era Pedro y Roma y ya está, que todo el asunto era, ya sabes, rápido y sencillo, sin más. Eso es todo, eso es todo. Bien, escuchen y vuelvan a escuchar lo que hemos dicho aquí. Vayan al enlace. Para el libro del Escuchen padre lo que han si quieren, escuchado acá. Es decir, si quieren profundizar. Denle like, suscríbanse y compartan. Este video va a quedar para miembros y luego lo voy a editar y lo voy a subir para todos. Pero escuchen con humildad, mastíquenlo, ruméenlo, porque acá ha dejado mucha tela para cortar. Les leo rápidamente lo que ha dicho, las afirmaciones que ha dicho. Escuchen. Líder Pedro, cabeza de los apóstoles. Por encima de los demás, dijo al principio. Sirven con el consentimiento de una autoridad. San Cipriano de Cartago habla en términos de cada obispo,
Alejandría y Antioquía se han diferenciado como sedes petrinas. Tengo anotado acá. El Papa León Magno luchó por proteger la estructura jerárquica. Papa romano, Papa de Roma. Cuando un obispo tenía un conflicto con el presbiterio, se acudía a un tribunal del sínodo. Hay varias capas de autoridad. Si el conflicto escalaba, había una especie de capa superior llamado exarcas, es decir, una agrupación romana de varias diócesis. Y por encima estaba Roma como Corte Suprema de Apelaciones. El Papa León reprendía duramente por entrometerse en las metrópolis. 3 sedes con identidad proveniente de Pedro, con una identidad petrina. Jerusalén no era una sede patriarcal, sino era una sede de gran honor, pero no es estrictamente patriarcal. Pedro llega a nombrar autoridades. La iglesia no puede sobrevivir sin autoridades legítimas por encima, dijo. San León dice, la iglesia converge en una sola sede. Hay un sentido de una sola iglesia, dijo este teólogo ortodoxo. La iglesia de Roma siempre fue la más visible, dijo. San León Magno afirmó que los privilegios son irrevocables y que parece ser que Roma preside y que los primeros patriarcados no son jerárquicamente iguales, sino que Roma está por encima, dijo el sacerdote ortodoxo. Él afirmó también que el orden de Roma, Antioquía y Alejandría es divino según el Concilio de Nicea. Esto se puede buscar, estos son datos. La estructura es irrevocable, no puede ser cambiada, no me puedo autonombrar yo. Es una estructura diseñada por Dios, es una estructura divina. No puedo agarrar con la Biblia y diseñar una nueva religión, no se puede. Dijo el sacerdote ortodoxo, es un disparate decir que todo lo relacionado a la autoridad petrina... No, dice así, es un disparate decir que todo lo relacionado a autoridad petrina es simplemente una cuestión de honor. No dijo que no es una cuestión solo de honor, sino que hay privilegios reales. El obispo de Roma siempre fue el primero entre los obispos, reconoció este sacerdote ortodoxo. Litúrgicamente todos siguen a Roma, en Occidente, dijo. Antioquía y Alejandría siguen a Roma, afirmó este sacerdote ortodoxo. Roma tenía la prioridad sobre las demás, afirmó. El Papa era la última instancia de apelación, dijo este sacerdote ortodoxo. Los cánones son testimonios de Dios, son voluntad de Dios, son infalibles. El Papa León captó y entendió que la nueva Roma no podía ponerse al igual. La antigua Roma no podía ponerse a la altura de la antigua Roma. La nueva Roma a la altura de la antigua Roma. Tener estructura definida es providencia divina, dijo. Y mucho más, que ustedes lo han visto ahí. Espero que les haya gustado, espero que dejen un like, espero que se suscriban, espero que compartan, y si les gustó y considerás ayudarnos en este apostolado para que trabajemos más y mayor tiempo y generemos mayor videos de calidad, podés ayudarnos vía PayPal para continuar también con el apostolado del merendero infantil alimentándonos, que podés ir a Instagram y verlo y seguirnos ahí, lo cual es muy importante que nos sigan, nos ayuda muchísimo, y si considerás ayudarnos, podés hacernos vía PayPal, también con una ayuda más concreta, en la descripción del video va a estar, tenés el código QR, y si sos protestante y te estás cuestionando la fe, también te queremos ayudar. Escribinos a deregresoacasacatólica@gmail y intentaremos ayudándote, proveyéndote material y lo que necesites, conversar con nosotros. Si sos mujer lo podés hacer con mi esposa, y si sos varón lo podés hacer conmigo. Que Dios los bendiga, espero les haya servido y les haya gustado. Gracias por todo su apoyo. Dios los bendiga mucho. La plenitud de la fe solo está en un lugar, solo a una iglesia Cristo dejó